Vamos a leer hoy en un capítulo del profeta Ezequiel, el capítulo 47. Vamos a leer los primeros 12 versículos. El profeta Ezequiel. Ezequiel tiene muchas visiones y esta es una de las tantas que quiero analizar con ustedes en esta mañana. Y en la descripción que vamos a leer, el profeta tiene una visión en la cual un ángel le está llevando al profeta por varias estaciones. Entonces, esto lo explico para que podamos entender enseguida de qué se trata. Entonces, me hizo volver luego a la entrada de la casa, que es el templo de Jerusalén. El profeta vio en una visión el templo de Jerusalén. Y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa, hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo, hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón, que era el ángel, hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos. Y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Y midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar. Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadi hasta en Englaim será su tendedero de redes. Y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario. Y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Esta es una visión muy hermosa que tuvo el profeta Ezequiel, que se cumplirá en el milenio. ¿Cuándo será el milenio? Después que la iglesia ha ido al cielo con el Señor Jesús, después del arrebatamiento. La Biblia dice que Satanás va a ser atado por 1000 años y va a empezar un milenio en la tierra en el cual habrá paz. ¿Y cuál va a ser la capital del mundo en esos tiempos? Va a ser Jerusalén. Y desde allí la Biblia dice: saldrá la palabra de Jehová por toda la tierra, y todas las naciones adorarán en Jerusalén. Entonces, esta visión, la que tiene Ezequiel de este río, que sale o saldrá debajo del templo de Jerusalén, si ustedes se fijan, es un río totalmente milagroso, porque los 1000 codos que empezó a medir el ángel son como 500 y algo metros. 500 metros va a haber agua hasta los tobillos, luego sube hasta las rodillas, hasta los lomos, y luego hay que nadar. Y el agua va a desembocar en el mar muerto.
Y todos sabemos que el mar muerto es el mar totalmente salado, donde no hay nada vivo en este momento, ningún pez. Pero este río va a llegar hasta ese mar muerto. Y es milagroso por dos razones. Generalmente donde nace un río, el río nace chiquitito, ¿cierto? Como un arroyo que sale de la tierra, y nunca se agranda por sí solo, nunca se ahonda por sí solo. Un río, para que sea grande, tiene que recibir aguas de otros ríos que se acercan y desembocan en este río. Y luego se expande, luego se agranda y luego puede ser un tremendo río. Mas este río de Dios no es así, porque no es un río natural como todos los demás ríos. Es un río que por sí solo se va agrandando y muy rápidamente. Si se fijan, después de 500 metros ya el agua va a llegar hasta las rodillas. Y el profeta avanza en estas aguas y siente estas aguas. Y yo creo que todos los que hemos andado en aguas, cuando el agua le llega a uno hasta los tobillos, es fácil andar. Pero cuando el agua sube ya hasta la rodilla, como que cuesta un poquito más. Y camina en un agua que le llega hasta aquí, ya es mucho más difícil poder avanzar, ¿cierto? Luego vamos a retomar este pensamiento. Y la segunda razón por la cual el río es milagroso, porque dice la Biblia que va a desembocar en el mar muerto y las aguas saladas se volverán dulces. Y habrán, dice aquí, muchísimos peces, como en el otro mar, que es el mar Mediterráneo. Entonces, vemos aquí que estas aguas que sirven de sanidad, y no solamente para el mar muerto, sino además a los lados van a haber muchísimos árboles frutales, donde los frutos van a estar siempre y las hojas de esos árboles en ese tiempo servirán de medicina para la gente. Entonces, esta visión del río que tiene el profeta es una visión que podemos entender en el mundo natural, de lo que hemos explicado hasta el momento, pero también tiene un significado más espiritual que me interesa analizar en esta mañana. Pero antes de eso, quiero decirles, cuando el ángel le habla en el versículo 6 y le hace una pregunta y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? ¿Por qué el ángel no le dice, has visto Ezequiel? Porque así se llama el profeta. Y en varias oportunidades en este libro, el ángel siempre le habla hijo de hombre. Y en el original, hijo de hombre significa hijo de Adán. Para clarificar que es una persona que desciende desde Adán. Y si se acuerdan en los evangelios, Jesús mismo usó muchas veces esa expresión para referirse a sí mismo. Por ejemplo, cuando le dijo a sus discípulos, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino vino a servir, en Mateo 20:28. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino vino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Jesús usa esa expresión diciéndole el hijo de Adán, el hijo del hombre. ¿Y por qué Jesús usa muchas veces esa expresión? Para dar a entender que Él sabía que vino a la tierra en una naturaleza humana, para darle a entender a las potestades de Satanás que Él va a ser vencido por un hombre en la cruz. Porque cuando Jesús estuvo en la cruz, Él no murió como hijo de Dios, sino como hijo de hombre. Porque acuérdense, cuando Dios creó los cielos y la tierra y todo, se lo entregó ¿a quién? A Adán. Y dijo, señorea sobre la tierra, multiplícate, fructifícate, ¿cierto? Entonces, cuando Adán y Eva pecaron, esa autoridad, esa administración que Adán tenía, se la entregó a Satanás. Entonces, de ahí que Satanás empezó a gobernar el mundo. Y por eso la Biblia dice, el mundo entero está bajo el maligno. Satanás gobierna este mundo. Entonces, cuando la Biblia dice que por el primer Adán entró el pecado en el mundo y tenía que ser el segundo Adán
o sea, el segundo hombre, el segundo que también desciende desde la línea de Adán para vencer a Satanás en la cruz. Porque si no, Satanás habría dicho, claro, es fácil que Dios me venza en la cruz, pero tenía que ser un hombre que vierte su sangre en la cruz para rescatarnos a nosotros y darnos vida eterna y quebrantar el poder de Satanás sobre nosotros que somos la iglesia. Por eso en el mundo entero hay dos tipos de reinos. Está el reino de las tinieblas donde gobierna Satanás a través de los políticos, a través de las leyes. Esto todo es gobierno del diablo. Ahí no hay justicia de Dios. Muy diferente al gobierno que tenía el pueblo de Israel. Su rey era Jehová de los ejércitos. Su ley es esta. Entonces ellos hacían todo lo que la ley decía. Mas nosotros los gentiles tenemos gobiernos a través de los cuales Satanás opera y gobierna. Nosotros la iglesia tenemos nuestro propio gobierno, que es esta. Nuestra constitución. Nosotros no nos regimos según las leyes terrenales, ni tampoco nosotros vamos a cambiar, ni con nuestra oración, las leyes terrenales de este mundo, porque los gobernantes están bajo la influencia del diablo. Podemos pedir, sí, por misericordia, que el Señor de alguna y otra forma interviene, pero amados, les tengo una mala noticia: Dios no opera de esa forma. Dios no trabaja a través de los gobiernos de este mundo. Dios trabaja con su iglesia. Dios gobierna a través de su iglesia. Nosotros no podemos pretender salvar Chile orando mucho por el gobierno. Chile se salva a través de la iglesia. Ese es el plan de Dios. Toda la gente que vive sin Cristo está perdido. Aunque le hagan las mejores leyes terrenales, estarán igualmente perdidos. Por ejemplo, en Chile ya tenemos permitido todo tipo de impureza sexual, todo tipo de familia. Se llama familia cada cosa, ¿cierto? En Rusia no es así. Putin dijo que en Rusia esto no existe y no existe. Sin embargo, tanto su gobierno como el nuestro están bajo el maligno. ¿Se dan cuenta? No hay ninguna diferencia. Y así funciona en todos los países. Mas nosotros, la iglesia, tenemos un gobierno donde Jesús lo vino a instaurar en la tierra. Por eso Él murió en la cruz. Por eso su sangre es tan valiosa. Porque Él quebró ese poder de Satanás sobre nosotros para que podamos vivir una vida santificada para Él. Una vida entregada para Él. Todo lo que nosotros somos y lo que tenemos es de Él. Amén. Claro que sí, porque Él nos compró a precio de sangre. Somos sus hijos, sus escogidos, pero también somos sus servidores. Porque si Jesús vino y dijo, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate de muchos. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros en la iglesia? Nosotros no somos turistas en esta vida, gozándonos en el culto, alegrándonos en nuestra salvación tan grande. Genial que ya no estoy bajo maldición. Gloria a Dios que el Señor quebró el yugo de esclavitud. Pero, ¿y qué pasa con el servicio? Eso también se tiene que imitar. Lo mismo que Jesús hizo, nosotros tenemos que hacer. Cuando Jesús envió los 70, dijo, vayan por las aldeas, vayan por los collados, sanen los enfermos, liberen a los endemoniados y prediquen el evangelio. El reino de los cielos se ha acercado. Díganle a la gente que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué es el reino de los cielos? Es poder de Dios, poder transformador de Dios, donde una vida se transforma desde adentro hacia afuera. Ya las cosas viejas pasaron y el Señor hace todo nuevo. Ahora todo lo que yo hacía antes en la vida sin Cristo, ahora tengo una nueva perspectiva. Y todo mi enfoque va a ser dirigido en mi reino celestial. Entonces es una vida completamente diferente. Y ese es el mensaje que nosotros tenemos que transmitir. Eso es servir a Dios. Transmitir, decirle a la gente, el reino de los cielos se ha acercado. No le diga, te invito a mi iglesia. ¿Cierto? Porque la gente está cabreada de eso.
Ya la gente está hastiada de la iglesia. Lo que la gente necesita ver son cultos donde el poder de Dios se mueve, donde usted le habla a la gente y le toca así lo que usted le dice, la palabra de Dios, y la persona le dice: lo que tú me dijiste me golpeó aquí adentro y no me dejó dormir. ¿Qué quiere decir? Esas son las palabras que usted tiene que soltar de su boca, palabras de poder. Eso me transformó a mí cuando tenía 22 años. Y en una reunión que yo caí prácticamente de invitada, así nomás, el hombre de adelante dijo, no era un culto, era una reunión cristiana de otro tipo. Y él dijo: un cristiano a medias es una catástrofe entera. De los demás no me acuerdo, pero me fui a la casa y esa palabra, un cristiano a medias, es una catástrofe entera. Me fui a acostar y lo único que sentía en mi conciencia: eres una catástrofe, eres una catástrofe, eres una catástrofe. Yo que nací en un hogar luterano, toda mi vida mis padres me llevaron a la iglesia luterana. Yo no faltaba culto alguno porque era muy religiosa. Pensaba que era muy piadosa. Y cuando me golpeó eso aquí, eres una catástrofe. Yo quería averiguar luego por qué soy una catástrofe. Y claro, no leía la Biblia ni por casualidad, ni servía al Señor tampoco. Y cuando me convertí, recién se me alumbra la ampolleta y me doy cuenta que era una catástrofe completa. Y me arrepentí y me cambió la vida así. Me cambió la vida, el Señor me revolucionó. Y de ese día tengo una meta: servir al Señor, predicar el reino, confesar que Cristo es el que transforma, que sana, que liberta. Y eso es lo que luego pude ver en mi vida y en la iglesia, en donde quiera que hemos andado. Y eso es lo que yo me gustaría que en esta mañana usted se anime con este mensaje. Que usted se levante, que ojalá dentro de sí nazca un gigante, o si ya está, que crezca un poquito más. Y que usted no se la aguante cuando vaya por Villarrica o donde quiera y le hable a la gente palabra transformadora. Porque el Hijo de Hombre, nuestro Señor Jesucristo, no murió en vano. Él murió para dotarnos a nosotros, su iglesia, con ese poder transformador, para que cuando usted abra su boca en el trabajo, los compañeros queden impactados. Pero eso solamente va a ocurrir cuando usted mismo está escuchando, recibiendo y transformando su vida. Entonces, cuando ya nos vamos a meter ahora en los 4 puntos de las aguas. La primera fase era agua hasta los tobillos. Así somos cuando venimos al Señor. Agua hasta los tobillos. Entendemos un poquito y depende lo que usted haga con eso poquito, lo que va a hacer usted después. Eso lo he observado a lo largo de mi vida cristiana, y ahora que llevo 30 años, más de 30 años en Cristo, puedo hablar con autoridad y decirles: depende lo que usted haga con lo poco, lo que usted va a hacer después. Si un cristiano con lo poco lo que entiende no lo practica, no va a crecer. Y me quedo nuevamente con mi ejemplo de mi hermano Juan. Si tú no practicas, Juanito, lo que aprendiste, lo que confesaste en este púlpito hoy, tu vida no va a cambiar. Nuestra vida va a cambiar cuando entiendo una verdad de Dios y luego la practico. Luego digo: ya se acabó la tele, se acabó la película. En vez de estar a las 8 de la noche mirando una película, está fresco para trabajar aquí atrás en el techo. Es la mejor hora. Anoche tuvimos que casi obligar a mi hija y a mi yerno, a mi esposo, que ya bajen del techo. Y mi yerno dijo a las 8:30, pero es la mejor hora para trabajar. Claro, pero mañana hay culto, ¿cierto? Entonces a eso me refiero, cuando uno le pone las ganas. Bien dice a los filipenses el Señor: Dios es que produce en nosotros el querer como el hacer. ¿Y saben lo que piensan muchos? Bueno, en mí Dios no me ha producido ningún querer. Entonces, como Dios en mí no produce ningún querer, no quiero nada. Así son muchos cristianos. Muchos.
Un día en Alemania nos visitó un pastor de acá de Chile que habíamos invitado y conversando con un matrimonio alemán, líderes de una iglesia, le hizo la pregunta, ¿y cuál es su visión? ¿Qué más quieren alcanzar? No, si ya estamos bien. O sea, no quieren alcanzar más personas que crezcan. No, con lo que tenemos ya estamos bien. Yo pensé que no escucho bien. Yo pensé, de verdad, no puede ser. Nosotros con mi esposo todas las mañanas nos despertamos inquietos. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué podríamos lograr? ¿Dónde, Señor, te estás moviendo? ¿Qué quieres hacer, Señor? Para unirme a lo que tú estás haciendo. Porque no tenemos que hacer nosotros programas. Tenemos que encontrar el río de Dios. ¿Hacia dónde nos lleva el río de Dios? Entonces, cuando usted ha entendido hasta los tobillos, es necesario decir, Señor, heme aquí, envíame a mí, como dijo el otro profeta, ¿cierto? Señor, aquí estoy en esta mañana delante de ti, antes que vaya a trabajar, yo me dispongo hoy, me entrego en tus planes, me entrego a tu voluntad. Señor, llena hoy mi boca, llena mi pensamiento para pensar en lo que es justo, puro y verdadero. Dame palabra de autoridad, dame palabra de sabiduría para cuando yo vea hoy mi compañero, no le diga, hola, ¿cómo dormiste? No, más o menos, me duele aquí, me duele allá. No, usted le puede decir, gracias al Señor, un nuevo día. Hoy será mejor que ayer y mañana mejor que hoy, ¿cierto? Vamos de gloria en gloria. Entonces pero eso hay que quererlo. Y ese querer Dios no lo va a producir en nosotros. Dios va a producir en mí un querer cuando ve mi disposición y mi entrega. Cuando yo diga, Señor, aquí estoy, haz conmigo como tú quieras. Pero después también póngalo en obra. No solamente decir, haz conmigo como tú quieras. El Señor no va a hacer nada. El Señor va a hacer cuando usted lee, por ejemplo, perdonen a los que les han ofendido para que también reciban perdón. Entonces usted perdona. O cuando dice orad sin cesar, usted ora. Cuando dice estad siempre gozoso, usted no va a andar con la cara hasta el piso. ¿Me entiende? Cuando ponga en práctica lo que está leyendo en la mañana, espero que lea, porque si no lee no va a saber qué poner en práctica. Ese es el otro detalle. Si la palabra de Dios no está viva en el corazón y en mi mente, ¿qué voy a practicar? No voy a practicar nada. Y tenemos que ser honestos, mis amados. Hay que ser honesto con uno mismo. Mírese al espejo, mírese usted mismo a los ojos y hágase la pregunta, ¿estoy contento conmigo? Yo hago ese ejercicio muy a menudo y a veces me arrepiento luego de algunas cosas, porque me gustaría poder hacer más para el Señor. No sé cuándo usted lloró por última vez en la presencia del Señor, arrepintiéndose. Yo la semana pasada en una noche tuve una experiencia, generalmente contamos lo hermoso de nosotros, de nuestra experiencia, pero tuve una experiencia triste y tuve que llorar en la noche y arrepentirme en la presencia del Señor. Y el Señor me mostró varias cosas de mi propia vida, donde tuve que decir, Señor, lo lamento. Hubiese querido haberlo hecho de otra forma, pero ya lo hice así. Entonces, Señor, dame una oportunidad nueva. Señor, perdóname por lo otro, que tampoco hice. Lo habría podido hacer, pero preferí otras cosas. Y me tuve que arrepentir en la presencia del Señor. Entonces, para poder crecer en la gracia, porque la Biblia habla que nosotros tenemos que crecer en la gracia delante de Dios. Un punto muy importante es nuestro arrepentimiento, porque eso es lo que va a producir cambio en nosotros. Si no nos arrepentimos de verdad, no hay cambio. ¿Y saben lo otro? ¿Cuál es el drama? Que muchos cristianos andan en el agua de Dios solo hasta las rodillas porque no les gusta que les digan nada. ¿Cierto? Somos hoy en día tan independientes, tan autosuficientes, que no nos gusta que nos digan las cosas. No nos gusta. Pero en el trabajo, si el patrón dice cualquier cosa, claro que sí.
Obvio, porque me pagan, para eso estoy, para servir, para trabajar. Cualquier cosa que diga el patrón, eso se hace, el jefe, el director. Al tiro se tiene que hacer, porque si no, se buscan a otro. ¿Y por qué pensamos que con el Señor es diferente? ¿Por qué pensamos que si Jesús dice, donde estará mi servidor, allí estoy yo? O sea, el Señor anda con sus servidores. Y los que no le sirven, no andan ni cerca. ¿Ven? Entonces, para el futuro de nuestro reino, es tan importante el arrepentimiento. Porque en el reino de Dios necesitamos gente de verdad, gente esforzada, gente que se arrepiente de sus pecados y luego cambia, gente en comunión con Dios. Porque solamente si estamos en comunión con Dios y nos dejamos guiar, entonces seremos gente que va de victoria en victoria y que hace grandes promesas con Dios. Pero mucha gente se queda ahí, porque solamente dicen y luego no hacen. Entonces es importante entender lo que es un discipulado verdadero. Cuando Jesús, por ejemplo, cuando Jesús trataba a veces duramente a Pedro, hasta el punto que en una oportunidad le dijo que el diablo lo está usando, que el diablo llenó su corazón. Pedro no diga, Jesús me ofendió. No, me trató de diablo. No, conmigo así no se habla. ¿Cierto? Y el Señor a cada rato le decía, hombre de poca fe. No, Señor, me está criticando. Nuevamente el Señor le dio conmigo, no sé qué le agarró conmigo. Siempre a mí. Pero ese es un discípulo el cual después hasta sus sombras sanaba a los enfermos. Entonces el discipulado empieza así, que hay que cortar cosas en nuestra vida. Yo pasé por eso y lloré mucho al principio de mi vida cristiana. Yo pensaba, wow, uno puede hacer tantas cosas para el Señor y en todo el entusiasmo juvenil uno a veces quiere hacer más que los otros que ya tienen mucha experiencia y uno cree que la sabe mejor, ¿cierto? Entonces tuvieron que llamarme varias veces los líderes de mi iglesia, decir aquí y acá y allá. Tuve que llorar mucho hasta aprender que las cosas no se hacen a mi forma. Entonces hay que entender que los que vienen de atrás, a veces por experiencia, hacen ciertas cosas, no como yo las pienso. Entonces en eso consiste un discipulado verdadero. Que Dios me guíe y que los hermanos mayores o los menores, si tienen una palabra del Señor, me pueden hablar. Porque si no dejo que alguien me converse o me apunte, entonces varios pasajes de la Biblia había que sacarlos. Porque la Biblia también habla que nos exhortemos los unos a los otros. Si tú ves a tu hermano pecar, anda y dile. Pero generalmente el hermano se enoja, entonces antes que se enoje, mejor no digo nada. ¿Cierto? Esa es la verdad de las cosas. Entonces, en el reino de los cielos no debería ser así. En el reino de los cielos deberíamos estar llenos de amor entre nosotros y entender que si alguien me apunta algo es para mi bien. Entonces, tenemos que seguir creciendo, ¿se dan cuenta? Tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir aprendiendo, ayudándonos mutuamente. Entonces, agua hasta los tobillos era lo primero. Donde usted dice, sí Señor, heme aquí. Yo voy a leer tu palabra, la voy a recibir, voy a decir sí Señor y voy a caminar. Por algo también en Hebreos dice a los hermanos, obedezcan a sus pastores. Pero cada vez que el pastor quiere decir algo, yo soy esposa de pastor y yo sé que cuando muchas veces uno no puede decir nada, porque ya se sabe cómo van a reaccionar. Entonces, uno está de repente como en un aprieto. El Señor aprieta de un lado y te dice, dilo, y por otro lado está, si lo digo, ¿cuál será la reacción? ¿Cierto?
a pesar que la Biblia lo dice. Obedezcan a sus pastores y háganle caso en todo, porque velan por vuestras almas. Luego avanza el ángel con el profeta y van agua hasta las rodillas. Entonces esto es fácil de entender. Agua, cuando habla la Biblia de rodillas, generalmente habla de oración. Entonces, cuando nosotros entendemos que para mover el brazo de Dios en favor nuestro, de nuestra familia, de nuestra nación, del mundo, necesitamos ponernos de rodillas. Necesitamos orar. Y necesitamos orar más de lo que estamos orando. Porque yo creo que si hubiésemos hecho una encuesta así anónima, una encuesta anónima, no muchos de nosotros somos intercesores de verdad, que están horas en la presencia del Señor. Yo no lo soy en este momento, lo confieso, porque tengo mi hija y mis nietos. Es una excusa, ¿cierto? Pero no es válida. No porque uno tiene visita o porque uno tiene más trabajo o porque está de vacaciones. Podemos menguar en nuestra oración. Nuestra oración es importante. Solamente con oración podemos mover el brazo de Dios, porque en oración donde estamos en intimidad con Dios. Porque la Biblia dice que a los que están en intimidad con Dios, Dios le va a comunicar sus planes. Delante cantamos una canción con los planes de Dios. Bueno, es muy bonita la canción, pero ¿será cierto en su vida? ¿O usted está viviendo sus propios planes? ¿O de verdad estamos viviendo los planes de Dios? ¿Saben cuál es el plan de Dios? Alcanzar personas con el Evangelio. Y por eso el ángel llevó después al profeta en agua hasta los lomos. Y los lomos habla de vida nueva. Cada vez que Dios le habla a Abraham, de tus lomos saldrán naciones. De tus lomos sacaré tu heredero. A Jacob también, de tus lomos vendrán grandes personajes. De los lomos. Eso nos habla de gente convertida al Evangelio. Pero ¿cuándo vamos a ver gente convertida a Jesucristo? Cuando primero aprendemos a decir, Señor, estoy dispuesto a abrir mi boca, poner mis propios planes atrás y voy a lanzarme y tú me vas a apoyar. Luego oro y tengo mi tiempo de oración intenso, donde Dios me puede revelar, háblale a ese no le hables, porque no está listo, pero ese sí, el que tú pensaste que no, justamente ese. A mí me ha pasado, y lo confieso en esta mañana, yo tenía mucha fe para que se salven muchas personas, pero hay una persona que en esta mañana está entre nosotros donde yo le dije, Señor, yo no tengo fe que ese hombre se vaya a salvar un día, que es mi cuñado. Yo tenía mucha fe, y Rubén tenía fe que él se iba a salvar. Y cuando vivíamos en Alemania, en las noches él salía a orar, rodeando la casa de ellos en oración. Y llegó el día que el Señor le tocó. Y yo tuve que decir, Señor, no es por mi fe. Entonces hay que orar por aquellos que queremos ver salvados. Y también hay que hablarles. Y luego, el cuarto punto, ya dice el profeta, había tanta agua que solamente había que nadar, que ya el agua te lleva solo. Eso ya es cuando llegamos a un nivel de madurez en Cristo Jesús, donde ya hemos aprendido a rendirnos, donde ya hemos aprendido a negarnos, donde ya hemos aprendido a decir, sí, si el pastor lo dice, eso es lo que vamos a hacer. Cuando ya hemos permitido que el Señor quebrante nuestro propio yo. Entonces hemos orado. Ya somos expertos en la oración. Ya la oración no es una carga ni una tontera religiosa, sino que la oración es mi deleite. Es lo que más anhelo en la mañana al despertar. Es lo que más anhelo antes de irme a acostar. Es lo que más anhelo en mi pausa. Retirarme un momento a orar.
¿Saben por qué se produjo hace un par de años atrás en Uganda un tremendo avivamiento? Porque todos los cristianos en su media hora de pausa oraban, se juntaban en las calles, se mostraba en las noticias, pura gente orando. Los cristianos que trabajaban en su pausa se juntaban a orar, comían rápido algo y a orar. Y se produjo un tremendo avivamiento en Uganda. Entonces en Chile, yo sé que hay mucho pueblo de Dios que anhela un avivamiento como nosotros. En Villarrica también hay otras iglesias pequeñas que anhelan un avivamiento, pero no va a venir si nosotros nos saltamos estos pasos. Claro, nos gustaría tirarnos al río, ¿cierto? Y nadar, que el Espíritu Santo nos lleve, que todo se haga fácil. Pero primero hay que pagar un precio. Entonces reflexionemos cada uno en su propia vida. ¿Hasta dónde estoy? ¿Estoy con el agua hasta los tobillos, donde todavía estoy luchando, que quiero, que no quiero, que me rindo, que no me rindo? ¿Estoy dándole al Señor lo mejor de mí o las sobras de mi tiempo? ¿Qué hago en mis vacaciones? ¿Lo paso solamente bien? ¿Me preocupo de mi propia casa? ¿O también estoy aquí para apoyar la obra del Señor? Estoy aquí temprano para limpiar, para hacer cualquier cosa. ¿Entienden? Estoy en mis vacaciones, de repente tomo un día y voy a la calle y predico y alcanzo gente. Entonces hay muchas cosas que se podrían hacer, ¿me entienden? También cuando estamos construyendo, por ejemplo, yo sé que no todos pueden construir porque tampoco podemos andar 30 personas encima de una cosita chiquitita. Pero puedo traer un helado, puedo traer un agua, puedo decir, yo les cocino. ¿Me entienden? Hay muchas formas donde uno puede apoyar. Yo no puedo venir ni puedo hacer nada, pero tengo 10,000 pesos para que ustedes, qué sé yo, compren lo que falte. Y luego el Señor nos permite nadar, donde ya el Espíritu Santo estamos tan acostumbrados a trabajar con Él. No sé si ustedes, ¿cuál es la etapa que más les gustaría estar? ¿Hasta los tobillos, a la rodilla, a los lomos o ya le gustaría lanzarse? Yo danzo en el río. Tenemos una canción hermosa. Pero amados, yo quiero ser muy honesta. Estamos lejos de nadar en el río. Yo creo que Dios sí quiere que nademos en el río. Dios es el que más está interesado que su iglesia nade en el río del Espíritu Santo y que las cosas se den. Pero para eso hay que entrenarse, hay que entregarse, entrenarse, orar, abrir la boca, conversar con personas, hacer las cosas a la manera de Dios y luego van a ver grandes cosas. Y eso es lo que yo anhelo en Chile. No quiero verlo yo en otra parte. No sé, ¿dónde usted quiere escuchar que por ahí hay un avivamiento y cómo le gustaría ir? No, yo quiero que sea aquí. ¿Qué quiere usted? Que sea aquí. Entonces, dígale dentro de sí, Señor, yo quiero aquí, yo quiero en mi casa, yo quiero en mi familia, yo quiero conmigo, Señor. ¿Para qué decir siempre con mi familia? Luego la esposa se para y yo todavía estoy en el sillón. No, yo quiero conmigo. Yo quiero moverme, Señor. Yo quiero dar el ejemplo. Así que esos son los 4 pasos que ojalá los haga pensar. Y ahora para finalizar, todo esto ya sabemos que va a suceder en Jerusalén y en el milenio. Pero en el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro dice que nosotros, la iglesia, somos una casa espiritual. Somos la casa espiritual de Dios. No necesitamos nada de eso porque eso todo es para Israel. Pero nosotros, la iglesia de Jesucristo, somos la casa espiritual de la cual debería salir este río espiritual. ¿Se acuerdan hace un par de domingos atrás? Este es, entre paréntesis, mi versículo favorito de la Biblia. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y eso dijo del Espíritu Santo que había de venir para los que creen. Entonces, ¿de dónde va a nacer ese río en Chile?
de usted y de mí, tiene que brotar este río de agua viva. Lo recibimos del cielo cuando nos convertimos, cuando el Espíritu Santo nos llena, cuando constantemente recibimos de Dios en el culto, en la casa, en la calle, en la noche, donde quiere que usted esté. Como dijo David, el hombre según el corazón de Dios, día y noche medito en tu palabra. Día y noche, no había un momento donde David se despreocupaba de Dios, porque estaba entregado a la cosa de Dios. Entonces, cuando eso suceda con nosotros, entonces el río de Dios va a nacer desde su interior. Y todo lo que va a tocar ese río que leímos, todo se va a sanar y todo va a vivir. ¿Se dieron cuenta? Va a sanar las aguas y todo lo que va a tocar esas aguas va a vivir. Si yo leo eso y suponiendo, es solamente un supón, y se me muere alguien, yo viajaría allá, lo tiro al río, porque la Biblia dice que va a vivir. Y yo estoy segura que sucederá, porque la Biblia lo dice, el Señor lo dice. Entonces, todo lo que su río toca va a recibir sanidad y va a vivir. Yo encuentro a Dios tan extraordinario, porque la solución para toda la gente está en nosotros, la iglesia, porque recibimos de Él y podemos entregar gratuitamente. Recibimos de Él y entregamos, porque nosotros somos la casa espiritual. En nosotros Dios nos confió su río, pero ese río solamente va a fluir si usted se atreve con Dios, si usted se mete con Dios en oración, en entrega, en búsqueda, en una entrega verdadera. Ay, Jesús amado. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 16 dice: de su plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia. Todos nosotros dependemos de la plenitud de Dios. Y su plenitud, la Biblia dice que Dios la puso toda en Cristo Jesús. En el Señor está toda la plenitud de Dios. Entonces, cuando tenemos a Jesús y recibimos su Santo Espíritu, no debería haber nada que impida que usted pueda tocar a otros. No debería haber nada, porque usted tiene toda la provisión de Dios. Cuando hablamos de la plenitud de Dios, plenitud de gozo, plenitud en paz, plenitud en amor, en sanidad si es necesario, en compañía. Todo lo que tenemos desde el cielo, lo tenemos en Cristo y usted se lo puede ministrar a otros. ¿Cuánta gente necesitada hay allá afuera? Tanta desesperación. Algunos no tienen trabajo, otros han sufrido quizás alguna catástrofe, alguna violación, alguna cosa familiar que no se puede solucionar, algún divorcio. Hay muchas cosas en este mundo, porque el mundo está bajo el maligno. Y los únicos que pueden traer la solución somos nosotros. No son los psicólogos, no son los psiquiatras. Somos nosotros la iglesia. Así que cerremos nuestros ojos y medite un poco en su propia vida. Porque generalmente ya cantamos después de la prédica y nos vamos, pero vamos a tomar un momento donde cada uno puede reflexionar en su vida y podemos aclararle las cosas con el Señor.